buenas tardes para todos, bienvenidos un nuevo viernes, una nueva entrevista, una nueva invitada, hoy con Riyue. Muchas gracias de antemano a todos aquellos que nos han venido siguiendo las anteriores entrevistas en nuestras redes sociales y que nos han venido escribiendo. Así que hoy tenemos una nueva invitada y quiero que Luz ya la presente. Hola, buenas tardes Luz, ¿ya cómo estás? Hola, buenas tardes para todos. Hola, Martica. Y sí, hoy tenemos otra invitada muy querida también de la casa, amiga de hace unos añitos. Ya uno cree que no, pero sí, son ya 3 largos añitos. Amiga de la casa, facilitadora como nosotras, pero voy a ponerla a ella para que nos cuente de su experiencia y de su vida como mamá también. Hola, Paola Quijano, ¿cómo estás? Hola Luz, hola Martica, muy bien. Pues bueno, mi nombre es Paola Quijano, soy mamá de Juan Diego de 7 años, soy mamá, esposa, hija, hermana. De profesión soy ingeniero industrial, especialista en gerencia de mercadeo. Cuando me certifico como coach, empieza todo este camino mío en temas de desarrollo personal. Entonces ahí me he ido preparando en todos estos temas de desarrollo personal. Entonces tengo por ahí unos estudios en educación por valores. Estoy certificada en el método de paternidad efectiva como facilitador, en educación asistida con caballos y bueno, este tema que me apasiona muchísimo, el poder compartir con otros. Ay, pues de verdad que es muy rico tenerte aquí, Pau. Con Pau también hemos tenido experiencias muy bonitas y aprendizajes muy lindos. Y bueno, hoy tenerte aquí es un placer, Pau. Paola, justamente desde tu experiencia laboral como tallerista, como conferencista, como coach, ¿cuál ha sido tu aprendizaje frente a la educación? Ay, Martica, igualmente. Sabes que te quiero un montón y para mí ha sido un regalo conocerte y conocer a Luz también. Pues mira, yo empecé en el mundo empresarial y sigo muy conectada con el mundo empresarial a pesar de que hace 4 años que me independicé. Pero en el mundo empresarial siempre tuve un rol de facilitador, ¿sí? Y yo sí veo que a lo largo del tiempo el tema de la educación ha dado un giro importante. Y es que antes era súper importante como cubrir unos currículos, unos programas, y esos programas se diseñaban pensando en que había que entregarle a las personas cierta información. Y lo que siento que ha pasado en los últimos tiempos, lo que nos hemos dado cuenta afortunadamente, es que eso no es lo más importante. Lo más importante no es el qué, sino quién. Y quien recibe esta información realmente es un ser humano y es muy importante que en educación seamos súper conscientes porque nos debe importar mucho el quién. ¿Y quién es ese ser humano que está aprendiendo? ¿Y cómo aprende este ser humano? ¿Y cómo siente este ser humano? Y entonces con base en eso es que se hace un diseño integral y yo siento que a lo largo de mi experiencia como facilitadora, como conferencista, el centro y alrededor de donde debe girar nuestro foco es quien aprende. Qué importante lo que estás diciendo, Pau, porque en la educación a veces se olvida al sujeto. Se, se- Se manifiesta más la educación a nivel de un grupo, de un colectivo, de una masa, más no pensando en esa esencia y en ese ser que debemos mirar realmente para poder educar de acuerdo a esa esencia y ese ser que tenemos enfrente. Pau, desde tu experticia, ¿cómo puedes hacer la diferencia en la educación actual? Yo creo que tiene que ver con esto y para mí de verdad haber hecho conciencia de este punto fue muy importante porque antes, como les decía, el enfoque era, bueno, necesitamos que aprenda esta y esta información y llenábamos de información. Y yo creo que la diferencia la hago en el momento en el que yo empiezo a preocuparme por quién va a ser mi interlocutor, ¿sí? ¿Quién va a ser esa persona? Pero cada una, ¿quién va a ser cada una de esas personas que van a estar al otro lado escuchando tal vez algo que para ellos es importante, ¿no? Y es verlos de manera muy integral. ¿Y qué significa verlos de manera muy integral? Significa que mi interés no es el conocimiento que ellos puedan adquirir, sino que mi interés es realmente que ellos puedan eh, llevarse esta información para aplicarla en sus vidas y para eso yo tengo que reconocerlos a ellos como seres y como seres que sienten, como seres que tienen emociones, como seres que tienen intereses
Y cuando yo pienso en eso, entonces logro que el diseño que hago de mis talleres, por ejemplo, y de las facilitaciones, obviamente sean muy pensadas en ese sentido y no en la información. Realmente la información al final es lo que ocupa el último lugar, no se vuelve mi prioridad. Y creo que ahí se hace la diferencia porque cuando nosotros educamos pensando en eso, creo que ahí es mucho más fácil que exista el aprendizaje y que haya una transformación, porque estamos entendiendo quién está aprendiendo. Qué bonito eso que dices y qué importante, y ojalá también como maestros y como todo el sistema educativo en Colombia pudiéramos también tenerlo muy en cuenta, la importancia realmente de los seres y de ese ser integral que tenemos en nuestras manos y que necesita de nosotros, pero de una manera integral. Pau, y justamente nuestro tema es la música en Riué, y tú como mamá de Juan Diego y también en la experiencia que has tenido ya como coach de vida, ¿cuál crees que es la importancia de la música en la educación? Pues mira, creo que la música, y yo he sido consciente de eso desde hace mucho tiempo, creo que la música es un factor clave y además es un factor que hace la diferencia también en los procesos de aprendizaje. Y esto quiero decir que la educación debería tener muy presente la música como una herramienta, pero además como, no solamente como una herramienta, sino como esa, como parte fundamental y como esencia en la educación. Definitivamente la música es una de las inteligencias que tenemos los seres humanos, ¿cierto? Los seres humanos tenemos diferentes tipos de inteligencia y la música es una de ellas. ¿Y eso qué quiere decir? Que a través de la música podemos generar ese aprendizaje. Y lo segundo es que también nuestro cerebro, que a mí me encanta todo lo que tiene que ver con la neurociencia, y es que el cerebro de verdad, las zonas del cerebro del aprendizaje se activan a través de la música. Entonces la música lo que genera es que se propicien estos espacios de aprendizaje de una manera mucho más fácil que cuando se hace de una manera plana, ¿no? Y lo tercero que también me parece súper importante es que al final la música lo que hace es que promueve y estimula la producción de estos neurotransmisores que también son súper importantes para el cerebro y para nuestra vida y que permiten que allá se den estos procesos de aprendizaje. Entonces, definitivamente la música para mí ha sido, mejor dicho, clave e importante en todos mis procesos. Yo trato de que en algo haya música. Y la música para estos ejercicios, por ejemplo, de visualización, donde queremos que las personas interioricen, reflexionen, hacen, digamos que la diferencia, porque eso nos permite, como les decía, que se activen todas estas partes del cerebro y de nuestra mente que hacen que de verdad estos ejercicios se vuelvan mucho más efectivos. Y pues desde muy chiquito, por ejemplo, mi hijo, yo le ponía música, mi hijo se conecta mucho con la música. Cuando él está, por ejemplo, así como súper cargado, la música también es una forma de descargar, es una forma en la que también mi hijo ha aprendido como a reconocer también diferentes maneras de aprender y también a descubrir un potencial que tiene ahí. Entonces, para mí la música lo es como todo, es como que sí o sí debería haber música en todos los procesos de educación y de aprendizaje. Totalmente de acuerdo contigo. La música para mí es el eje transversal en muchas cosas y Así es. ayuda a los desarrollos de los niños y no únicamente de los niños, a veces nosotros como adultos también es nuestra forma de expresión. Muchos de personas que me encontraban en el camino, es que yo hubiera querido hacer, yo hubiera querido tocar, yo hubiera querido cantar. Sí. Entonces, es muy bonito también lo que se hace a nivel de esos seres ya adultos y lo que encuentran a través de la música. Pau, cuéntame, en estos momentos que hemos pasado por tantas cosas y tantos cambios, tantas reestructuraciones en nuestra vida, ¿qué mensaje le dejarías en este momento a aquellos profesores o padres de familia en su rol activo dentro de la educación de sus estudiantes o sus hijos? Pues mira, yo creo que lo primero y lo más importante es que ellos suelten un poco las agendas y las formas antiguas de educar, ¿sí? Yo creo que un poco es como descubrir que hay nuevas formas y descubrir definitivamente que sí o sí debe haber algo muy importante en estos espacios de educación que se llama conexión.
si nosotros no conectamos con las personas que tenemos enfrente y a las personas a las cuales les vamos a compartir algún tipo de mensaje, algún tipo de programa, algún tipo de formación, definitivamente si no hay conexión, creo que no se va a dar el aprendizaje. Y esto solo sucede si nosotros soltamos esas agendas y esos estereotipos y esos modelos, digamos que para mí ya han perdido vigencia. Y sí, nos conectamos de verdad con que el que está allá al frente es un ser humano que tiene todo este tipo de características, ¿no? Como ya lo hablamos, de verlos de una manera más integral. Y lo otro también es que propiciemos en los niños y en las personas a las cuales enseñamos esa capacidad de hacernos preguntas. Muchas veces creemos que los maestros y los que educamos tenemos que responder todo y ser como, no sé, como los libros que traen respuesta a todo, y yo creo que el punto clave está en enseñarlos a hacerse preguntas. Y yo creo que ahí también va a haber diferencia. Cuando enseñamos a hacer preguntas, creo que le estamos dando herramientas que van a ser invaluables para la vida, y como tú lo decías, Luz, sobre todo en momentos como este que tanto nos confrontó con lo que nosotros creíamos que debería ser, ¿no? Entonces, creo que ese sería el mensaje para quienes educamos. Ay, Pau, pues de verdad que ha sido muy interesante y rico tenerte acá con este espacio de las entrevistas. De verdad que nos ayudas muchísimo a crear esa conciencia que es la intención principal de estas entrevistas, crear esa conciencia de qué es realmente la educación y qué es realmente la música y hacia dónde queremos ir, ¿no? Y lo importante que es que nos enfoquemos en el ser, en ese ser que tenemos en nuestras manos como docentes, como papás, como cuidadores, como Ujú. seres humanos que estamos compartiendo un mismo territorio. Así que de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, Paola. Y pues cuéntanos dónde te pueden encontrar. Gracias a ustedes por la invitación, también para mí ha sido muy rico. Y bueno, las felicito por este espacio tan lindo, de verdad, que genera conciencia y que genera también em, como la posibilidad de saber cómo hacerlo diferente, ¿no? Porque a veces nos quedamos en decir, no debe ser así, pero bueno, ¿y cómo debe ser? Entonces creo que están haciendo una labor muy bonita, y que la música sea el eje transversal, como decía Luz, que mueva todos estos espacios de aprendizaje. Entonces, gracias a ustedes por la invitación, me encantó estar acá. Yo soy por el momento, no manejo redes por una elección personal, pero me pueden contactar a mi WhatsApp al 313-828-3199, y sin problema por ahí podemos compartir, pues digamos que todo lo que tenga la posibilidad de compartir. Muchas gracias, Pau. De verdad que sí es muy rico encontrar personas así espirituales y lindas, cálidas como tú. No me queda más sino despedirme de todos los que nos acompañan cada viernes, cada 15 días en estas entrevistas, que solamente tienen la intención de llevar un poquito de valor e información y confrontarnos un poco y ayudarnos en esta labor como profesores y padres que tenemos y que es una gran responsabilidad. Recuerden que Riyue viene con sorpresas próximamente, así que no se pierdan ni las entrevistas ni nuestras redes sociales, que ahí ya tendremos información en próximas oportunidades. Una feliz tarde para todos y espero que este espacio lo sigan compartiendo con nosotros, Riyue Servicios Musicales. Chao. Chao, chao.